Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, el episodio número 51. Ya casi estamos llegando a una marca que para mí es especial. El episodio 52 marca el primer año de Tertulia, un año en el que venimos grabando de manera consistente cada semana. Y yo quiero pensar que haciendo un mejor contenido, haciendo un mejor trabajo. Así que les dejo aquí este episodio muy especial que hicimos bajo un ángulo diferente. Y este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo Corolla Cross. Hoy es de estos días en donde las cosas te están saliendo mal de la mañana. Y así como desde que empezó el día, empecé con una actitud de buscarle la vuelta a todo. Lo primero que pasó fue que cuando me levanté, veo un mensaje del grupo de coaches del gimnasio Arroyo Hondo, diciéndome que el gimnasio estaba apagado. El gimnasio amaneció a oscuras porque no había luz de la calle. La planta que nosotros tenemos para el gimnasio parece que se sobrecalentó, se apagó. Y la planta de la plaza, hasta las 8 de la mañana, la planta no la enciende. Entonces, estaban oscuras y la única opción era esperar las 8 para poder trabajar. Cuando yo llegué al gimnasio, yo cogí para allá una vez. Llegué al gimnasio como a las 6:30. Encontré un grupo de clientes sentados full afuera. Y yo, tú sabes que vamos buscándola. Sacamos todos los equipos del gimnasio, por lo menos todos los que son fáciles de mover. Lo pusimos en el parqueo y se trabajó hoy. Todos los clientes de 6 a 8 entrenaron en el parqueo y salió tan bien que incluso muchos clientes se fueron contentos y dijeron que deberíamos hacer eso todos los viernes. Entonces, fíjate cómo a veces los problemas tú le buscas un ángulo, digamos que positivo de manejarlo. Y así, continuando con esa misma, digamos que mala racha de hoy, justamente yo llegando aquí a grabar, mi invitado de hoy me escribe que por una emergencia médica familiar no iba a poder venir, algo que obviamente yo entiendo. Lo grande del caso es que ya me ha pasado con los últimos 3 invitados y le he tenido que buscar la vuelta. Entonces, así como esta mañana yo busqué la manera de lidiar con esa situación, pues ahora hago lo mismo. Y pensando, dije, bueno, déjame hacer un live en Instagram para alimentar el contenido de hoy. En lugar de yo sentarme a ver de qué yo voy a hablar hoy, pues hacerlo con las personas que están escuchando y hablar sobre cualquier tema que se sugiera aquí, cualquier pregunta que tengan y que quienes están escuchando esto pues formen parte del episodio que va a salir el próximo lunes de Tertulia Dura. Iré conversando sobre una pregunta que me quedó pendiente en el Q&A que salió en el último episodio. Y era con respecto a los niveles de testosterona en jóvenes. Si todo es común que los hombres luego de cierta edad vean un declive en sus niveles de testosterona de forma natural. Y por eso se ha cogido mucha popularidad el tema de la terapia hormonal. Entonces, muchas personas preguntan sobre si algo que se puede hacer en jóvenes que aún no la necesitan. Entonces, la testosterona se viene usando en personas que no la necesitan desde los años 50 aproximadamente. Sobre todo en el área deportiva, en el área de fisiculturismo, con el fin de maximizar resultados, ganancia de masa muscular. O sea que los esteroides tienen ya más de 50 años siendo usados e investigados. Y obviamente hay manera en que tú lo puedes usar y minimizar cualquier efecto secundario que pudieran tener. Se dan dos cosas. Hay quienes usan la testosterona exógena en un ciclo
sin necesitar de ella, simplemente por fines de desempeño o por fines estéticos. Y hay personas que la usan porque la necesitan. Entonces, quien hizo esa pregunta la hizo desde ese punto de vista. ¿Por qué hay hombres por debajo de 30 años que ya necesitan testosterona? En gran parte eso es por el estilo de vida moderno. Es decir, hoy en día personas jóvenes están viendo cosas que no se veían aún hasta uno está dentro de la edad avanzada, y es producto de los hábitos de alimentación actual, los hábitos de estrés, perdón, los hábitos de sueño, la cantidad de estrés que nosotros manejamos. Entonces, esa combinación pues provoca un deterioro físico. Y podemos coger de ejemplo cualquier muchacho o cualquier hombre recién salió de la universidad, insertándose al mundo laboral. A lo mejor se pasó la universidad entera, su carrera, con malos hábitos de comer lo que aparezca, abuso de alcohol, abuso de otras sustancias, malos hábitos de comida, malos hábitos de sueño, y se inserta en el mundo laboral con esa mentalidad que de cualquier hombre ambicioso de tirar para adelante, de crecer y de caerle atrás al desarrollo de su profesión y al dinero, y muchas veces poniendo su salud a un lado, comiendo literalmente lo que aparezca, sacrificando sus horas de sueño, manejando mucho estrés. Ese mismo estrés, la manera en que tú lidias con él, muchas veces tomándote un trago siempre que tú terminas de trabajar, o adoptando hábitos de fumar cigarrillo o de fumar cualquier otra cosa. Entonces, si tú combinas mala alimentación, si tú combinas sedentarismo, si tú combinas consumo de alcohol o uso de otras sustancias, mal sueño, mucho estrés, pues vemos lo que está pasando ahora. Vemos hombres jóvenes padeciendo cosas que no se veían hasta uno está en una edad más avanzada. Aquí tenemos otra pregunta sobre ¿cuál es la forma más efectiva de lograr un déficit calórico? Ahora mismo me encuentro estancada en cuanto al peso y pienso que puede ser que no lo esté logrando de forma efectiva. El déficit calórico se puede dar a través de la alimentación, es decir, tú simplemente comiendo menos, haciendo una reducción en las porciones que comes, o a través del ejercicio, o una combinación de ambas cosas. Entonces, lo primero es que para tú saber que estás en un déficit calórico, algo tiene que medirse. Entonces, la manera más minimalista, digamos, de reconocer si tú estás en un déficit calórico o no, es monitoreando tu peso. Si tú monitoreas tu peso con una frecuencia semanal y estás viendo una pérdida de peso, pues tú puedes asumir que tú estás en un déficit calórico porque se está dando una pérdida de peso. Entonces, esa es una manera fácil de determinar si tú estás en un déficit calórico o no. Sin embargo, esa es una manera reactiva. Si tú tienes que esperar, ver el resultado, un resultado que a veces puede ser un poquito confuso por otros factores que entran en juego, para deducir si tú estás en un déficit calórico o no. Por eso la mayoría de las personas, lo más popular es asegurarte que el déficit calórico se dé en tu alimentación. Y obviamente tú monitoreas tu progreso, pero tú te aseguras que en tu día a día existe ese déficit calórico. Y la manera en que tú consigues eso es calculando qué tanta caloría tú necesitas. La manera más precisa de hacerlo es calculando tu TDEE, el Total Daily Energy Expenditure. Hay calculadoras online en las cuales tú introduces tu peso, edad, sexo, nivel de actividad física, y
en base a esa información te da un aproximado. Digamos que te da un TDEE de 1500 calorías. Esas son las calorías que tú necesitas para mantener tu peso en base a tu metabolismo basal y en base a tu nivel de actividad física. Entonces, si en teoría tú necesitas 1500 calorías para mantener tu peso, pues ese es tu punto de partida para crear el déficit calórico. Entonces, se recomienda que ese déficit calórico sea entre un 10 a un 20-25%, dependiendo de qué tan agresivo tú quieres que sea. Si son 1500 calorías tu TDEE, un 20% de déficit calórico vienen siendo 300 calorías, pues tú deberías hacer una dieta de 1200 calorías para procurar que haya un déficit calórico. En adición a eso, si tú, por ejemplo, incrementas tu actividad física a través de tu gasto energético diario, los pasos que tú das, o sesiones en las que tú de manera intencional haces un ejercicio aeróbico para tener un mayor gasto energético, pues eso también forma parte del déficit calórico. Tenemos otra pregunta, y es, mi papá acaba de empezar a hacer CrossFit y me pregunta cuál es la diferencia entre un entrenamiento normal y CrossFit. Y cómo quiere saber en cuál se queman más calorías. El CrossFit es algo que inició de una forma y ha ido cambiando con el pasar del tiempo en la manera en que se mercadea y en la manera en que se percibe. Por ejemplo, la manera en que nació el CrossFit fue en un rancho, como una competencia deportiva en la que se reunían diferentes cosas. El CrossFit cogió mucha popularidad y de ahí surgió el CrossFit como un sistema de entrenamiento. Entonces, una cosa es el CrossFit como deporte, lo que nosotros vemos en los CrossFit Games, y otra cosa es el CrossFit como un método de entrenamiento o como un modelo de negocio o clase grupal. Por la pregunta que me hacen, la pregunta con respecto al CrossFit como un sistema de entrenamiento. Entonces, usualmente, lo que tú vas a ver en una clase de CrossFit es una clase grupal, en donde hay elementos de fuerza, en donde hay elementos de gimnasia, en donde hay elementos aeróbicos mixtos, tipo Metcon. Una clase de 1 hora en donde tú puedes ver cada una de esas cosas y cada clase puede tener, digamos que un énfasis más hacia una dirección que hacia la otra. Sin embargo, con el CrossFit pasa algo y es que cada box programa a su criterio. Entonces, tú puedes tener 10 boxes en una misma calle y a cada box que tú vayas, lo que te pongan a hacer puede ser algo totalmente distinto porque se programa en base al criterio del box. Entonces, eso hace difícil saber lo que tú vas a recibir. Qué tan buena programación tú vas a estar haciendo. Qué tan conveniente es ese tipo de entrenamiento para ti. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo tú reconoces a qué CrossFit ir? Por lo general, una persona que vaya a empezar a hacer CrossFit, lo que hace es que averigua cuáles son los CrossFit más populares y va al que le dé mayor referencia. Entonces, ya de ahí en adelante, un tema de prueba y error. Asistir, ver cómo tú progresas, ver qué tan entretenida se hace la clase para ti. Yo conozco muchísimas personas que han hecho CrossFit, toda su vida de fitness ha sido a través del CrossFit y han tenido un buen progreso y disfrutan mucho lo que hacen. Así como conozco personas que han salido frustradas de hacer algo como CrossFit y quieren hacer algo totalmente distinto. O sea que al final se trata de probarlo y ver si es algo para ti. Quienes me escuchan de manera consistente saben que yo lo que más recomiendo es la individualización. El tú hacer un programa que honre donde tú estás, tu condición física, lo que tú quieres lograr, lo que tú disfrutes hacer y
y que ese programa vaya de acuerdo a tu nivel. Cuando tú vas a una clase grupal, es un programa que se diseñó para un box y se hacen adaptaciones, pero al final no es algo que se diseñó para ti. Entonces, la probabilidad de que no te funcione son muy elevadas. ¿Cuál es mi punto de vista sobre el fasting? El fasting, yo pienso que es algo que puede ser muy positivo y a la vez es algo que se ha sobredimensionado mucho. Yo, por ejemplo, tengo muchos años. Yo tengo más o menos del año 2012, 2013, practicando el ayuno intermitente de alguna manera. Y yo he leído y puesto en práctica casi todos los approaches que me hacen sentido. Fasting de 20 horas y una sola comida. Fasting 16-8, fasting 14-10, fasting de un día completo. Y obviamente hay tipos de fasting que se ajustan mejor a una persona que lleva un estilo de vida activo y que entrene duro. Y hay otros que no. Por eso los más populares dentro de este mundo del fitness y quienes hacen entrenamiento es un fasting de 14 horas, de 16 horas o como mucho 20 horas. Yo pienso que el fasting tiene como beneficio el hecho de que te enseña mucho a reconocer lo que es hambre real. Y puede ser bastante práctico el tema de la planificación de las comidas y de hacer buenas decisiones. Porque ¿qué se ve mucho en las típicas recomendaciones de comer cada 3 horas, de hacer mucha comida al día? Que mucha gente termina comiendo lo que aparezca porque hay que comer cada 3 horas. Entonces, no necesariamente hacen las mejores decisiones. Y muchas veces ni siquiera logran comer de acuerdo a sus metas. En caso de que, por ejemplo, sea un déficit calórico, terminan comiendo de más porque comen con mucha frecuencia. Entonces, el fasting, al tú reducir todo lo que tú ingieres a 2 comidas, pues tú nada más tienes que preocuparte por 2 de esas comidas. Y eso se hace muy positivo a la hora de tú poner en práctica cualquier esquema nutricional. También saber reconocer lo que es ansiedad de lo que es hambre real. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer intermittent fasting, yo venía de esa escuela de comer 5 o 6 veces al día. Y para mí, en mi cabeza, luego de 3 o 4 horas, yo estaba perdiendo toda mi masa muscular. Y obviamente sentía que me iba a morir de hambre. Y cuando yo empecé a hacer fasting, luego de varios días, lo primero es que vi que no perdí masa muscular. Lo segundo es que me di cuenta que esa hambre que tú sientes a cierto momento del día, luego de que tú tienes esa fortaleza mental de tolerar el hambre, de lidiar con ella, te das cuenta de que eso es simplemente un hunger pang, es decir, un momento de hambre que se disipa. Y luego de un ratico, pues tú puedes durar horas sin comer y sin sentirte mal durante ese tiempo. Entonces, eso fue una experiencia muy liberadora. Saber que yo podía simplemente comer tantas veces como a mí me resultara práctico. Otra cosa también es que cuando tú haces el ayuno intermitente, se hace mucho más fácil mantener un déficit calórico. Porque si tú pasas de hacer 5 comidas al día a hacer 2 comidas, esas 2 comidas se hacen bastante grandes. Tú vas a tener que comer bastante carne, tú vas a tener que comer bastante vegetales. Por poco carbohidratos que tú comas, tú vas a comer más carbohidratos que lo que comieras en 5 comidas. Y se hacen 2 comidas en las que tú, es una especie de feast, es un festín de comida del cual tú te sientes totalmente satisfecho. Entonces eso psicológicamente juega un rol. Yo que siempre he sido de un apetito voraz, siempre he disfrutado comer grandes cantidades. Eso
a mí me ayudó muchísimo. A la hora de yo querer llegar a un porcentaje de grasa muy bajo, saber que aunque yo estaba a dieta, aunque yo estaba en un déficit calórico, yo podía comer mucho volumen. Eso jugó un papel mental. Me ayudó a adherirme mucho mejor al proceso y obviamente vi muy buen resultado de eso. Entonces, ese es mi punto de vista con respecto al ayuno intermitente. Es cierto que tiene cosas positivas desde el punto de vista de agudeza mental, al tú tener niveles de azúcar en sangre más estables, sobre todo en la primera parte de la mañana, tú te puedes sentir con más energía, tú te puedes sentir con más enfoque. También hay algunas cosas de tema de liberación de ciertas hormonas que sí suceden, pero hay mucha información sobre los ayunos en la cual esos efectos se exageran un poquito, se sobredimensionan y te lo quieren vender como que el fasting es la fórmula de la juventud, es la fórmula de tú mantener un porcentaje de grasa de un dígito el año completo. Y la verdad es que no es tema de que el fasting logre eso. Sí, el fasting puede ayudar a que ese proceso para ti sea más sostenible. Pero yo que tengo unos años trabajando en esto y poniendo todo esto en práctica, al final hay muchas maneras de tú conseguir eso. Y el fasting es simplemente una de ellas, pero no es la única. Y si es mejor o no, depende mucho del individuo, de la forma de ser de cada quien y cuáles son sus hábitos diarios. ¿Cuál es el mejor rango de macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y grasa para la pérdida de grasa? Mira, lo más importante a la hora de tú mejorar tu composición física es, uno, las calorías totales que tú consumes y en segundo lugar, las proteínas. La mayoría de las personas, siempre y cuando consuman fuente de proteína, siempre y cuando consuman suficiente proteína, ese radio entre grasa y carbohidratos no es algo muy relevante. Es decir, tú puedes ver resultados con un poquito más de carbohidrato en la dieta, menos grasa, así como tú puedes comer un poquito más alto en grasa y menos carbohidrato. Para que eso tenga una influencia real, realmente tú tienes que estar en un nivel en donde ese tipo de detalles puedan apreciarse. Digamos que tú eres un atleta de alto desempeño. Tú practicas algo en lo que tú necesitas tener un desempeño excepcional. Pues bajo esas condiciones y midiendo una serie de cosas, tú pudieras darte cuenta de que con 20 gramos más de carbohidratos y 10 gramos menos de grasa, tú funcionas mejor que con esos mismos macronutrientes inversos. Tu rendimiento es mejor. Entonces, en casos como ese, sí, se hace relevante ese radio de macronutrientes. También, si hay algún tema hormonal, por ejemplo, si tú tienes un pobre manejo de insulina, de los niveles de azúcar en sangre, en casos como eso, pues evidentemente tu capacidad de manejar los carbohidratos no es la misma que la de una persona que tiene una alta sensibilidad. Entonces, en personas bajo esa condición, manipular ese radio de carbohidratos, de llevarlo a una menor proporción y comer un poco más alto en grasa, también tiene un efecto importante en la composición física, en el progreso. Pero la mayoría de la gente no tiene que preocuparse por ese tipo de detalles. Y lo que yo les recomiendo es que hagan el proceso lo más simple posible. Y lo que más influye en tu progreso no es el radio de macronutrientes, es tu adherencia a la alimentación. Entonces, vete por el radio de macronutrientes que te dé una mayor adherencia. Si tú eres una persona que disfruta comer más alto en grasa, te gusta la carne roja, te gusta el aguacate, te gustan los huevos enteros, pues una dieta en donde haya más grasa que carbohidratos, evidentemente te va a dar una mayor adherencia y por ende te va a dar un mejor resultado.
En cambio, si tú eres una persona que tiene más preferencia hacia las cosas magras, hacia la carne blanca, el pescado, y disfruta comer más carbohidratos, pues lo inverso, una dieta más alta en carbohidratos y un poquito reducida en grasa, te va a dar una adherencia superior. Entonces, yo creo que eso es lo más determinante a la hora de nosotros determinar radio de macronutrientes y no tirar números de manera arbitraria. Ok, aquí tenemos la pregunta y es, ¿qué tanto de cierto hay en la teoría de que subiendo y bajando tantas veces de peso, el metabolismo se frisa? Todos tenemos a una persona cercana que tiene su vida entera en un yoyo. Sube y baja de peso, sube y baja de peso. Y podemos ver cómo esa persona, con el tiempo, cada vez se le hace más difícil perder peso. Entonces, es una persona que por ese tipo de approach, de protocolo, pues le va haciendo un daño a su metabolismo a pasar del tiempo. Y eso es producto de pérdida de masa muscular, eso es producto de niveles mucho más reducidos de actividad física involuntaria, producto de que hay poca comida para esas actividades. Y también es cierto que hay una adaptación negativa a ese déficit calórico crónico. Es decir, si tú acostumbras tu organismo a maltratarlo, digamos, de esa manera, pues el cuerpo es una máquina de supervivencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear mecanismos para poder sobrevivir a pesar de ese maltrato que tú le das. Es decir, todos conocemos a esa persona que tiene su vida entera en un yoyo, que sube y baja de peso. Y cada vez, con el pasar del tiempo, la pérdida de peso se le hace más difícil. Y eso es producto de diferentes cosas. Lo principal es que esos métodos drásticos de dieta tan severa y efecto rebote van provocando un daño en tu metabolismo. Y son adaptaciones negativas que ocurren para, digamos que, lidiar con ese tipo de manipulaciones que tú le haces a tu organismo, porque nosotros somos máquinas de supervivencia y cada vez que tú dejes de proporcionarle algo a tu organismo, él va a buscar la manera de funcionar. Entonces, si tú usas métodos muy agresivos de pérdida de peso, de déficit calórico muy severo, pues tu metabolismo va a buscar la manera de ser más eficiente y hacer sus funciones con menos combustible, lo que provoca que tú tengas un metabolismo reducido. Si a eso tú le sumas el hecho de que tú estás perdiendo masa muscular, el hecho de que tú andas letárgico y por ende tus actividades, cada paso que tú das, tú lo haces con menos vigor, cada vez tú te mueves menos, pues eso son cosas que también inciden en una reducción en el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para lidiar con ese tipo de situación? Una persona que esté en esa condición. Hay que tomar un camino que casi nadie quiere tomar y es abandonar esos métodos que son drásticos. Mucha gente debería, que tenga esa posición obviamente, debería durar un tiempo comiendo ni siquiera con la intención de perder peso, sino con la intención de mantener su peso y darle a tu organismo los nutrientes necesarios para funcionar óptimamente y que se dé una reparación, que se restablezcan los niveles normales de muchas hormonas que regulan el metabolismo y regulan no tan solo el metabolismo, sino lo que son tus funciones cognitivas, tus hormonas sexuales. Y luego de tú sentirte óptimo, correctamente, sentirte óptimo, pues tú puedes nuevamente orientar eso a un proceso en el que de manera intencional tú pierdas peso, pero esta vez
no con método drástico, no con un déficit calórico severo, sino con algo un poquito más conservador. Y tú quieres acompañar eso con un programa de entrenamiento adecuado, un programa de entrenamiento en donde tú hagas ejercicios de resistencia, en donde tú hagas algún tipo de trabajo cardiovascular, pero que sea incluso idealmente trabajos en intensidades menores, porque lo peor que tú quieras hacer cuando tú tienes un metabolismo suprimido es actividad de alta intensidad en la que tú estás fatigando mucho tu sistema nervioso, en donde tú estás liberando mucho estrés, mucho cortisol, porque eso lo que hace es que empeora esa condición. Entonces, en resumen, la manera en que tú reparas un metabolismo es comiendo de manera apropiada y llevando un programa de entrenamiento apropiado, acompañando eso de buen sueño, acompañando eso de buena hidratación, acompañando eso de hacerte analíticas y ver cualquier deficiencia a nivel hormonal, a nivel de micronutrientes, y tú garantizar que no haya ningún eslabón débil en ese marco completo, para que a la hora de tú retomar ese proceso de pérdida de peso, pues las cosas fluyan mucho más fácil, fluyan mejor. Preguntan aquí que qué opino de los fármacos que suprimen el apetito. Depende, no sé, ¿cómo te lo explico? Hay fármacos que se venden bajo receta y son fármacos que tienen, digamos, son tan pesados que tienen efectos secundarios y por eso se venden bajo receta. Y por lo general se usan solamente en personas con niveles de obesidad que lo ponen en un riesgo. Y por ende, se utilizan supresores de apetito como estos para hacer que esa persona pueda llevar un proceso de pérdida de peso un poquito más sostenible. Pero tenemos que tomar en cuenta de que se trata de casos en donde esa persona tiene un grado de obesidad muy severo, pero también es muy probable que esa persona tenga otras cosas ocurriendo a nivel psicológico y por eso también necesite apoyarse en un fármaco como esto. La mayoría de la gente lo que necesita es cambiar sus hábitos y hay algo que tiene un efecto muy marcado en ese apetito incontrolable, en esos cravings que también son muy frecuentes, que te dan ganas de repente de tú querer como un dulce, de tú querer darte un atracón de comida. Y todo eso va ligado al manejo de la insulina. Al manejo de la insulina y a la abundancia de alimentos muy procesados que te invitan a comer más por su efecto en cierta manera adictivo. Eso fue algo que hablé en un episodio con el doctor García, varios episodios atrás. Tocamos mucho sobre eso. Cuando en tu alimentación abundan cosas ultraprocesadas, hiperpalatables, este tipo de alimentos que para ti son un detonante, que tú te comes un chin y de repente tú quieres darte un atracón de comida. Por lo general, esa combinación de grasa y azúcar es perfecta para eso. Por eso siempre que tú pongas un churro, una dona, un helado, va a ocurrir eso. Eso tiene ese efecto. El único ingrediente en la naturaleza en el cual se combinan grasa y carbohidratos juntos es en la leche. ¿Y para qué está hecha la leche? Para tú ganar peso rápidamente. Y como sea, nadie anda binging en leche. Entonces, cuando de manera artificial se juntan estos elementos, sobre todo con ese mismo propósito, que sea que tú comas más y compres más producto, pues ese tipo de cosas ocurren. Si tú le sumas eso, el hecho de que la mayoría de las personas no tienen un correcto manejo de la azúcar en sangre, por su selección de alimentos, por sus hábitos, se la pasan un sub y baja en los niveles de azúcar en la sangre. Ese sub y baja, cada vez que esos niveles de azúcar bajan, te provocan ansiedad,
te provoca un hambre incontrolable. Por eso hay personas que a pesar de que comen mucho, es decir, no le hace falta comida en su plato, sienten mucha hambre por mucho tiempo, o sea, con mucha frecuencia y con mucha frecuencia y de manera muy marcada. Y es por esto, es porque sus niveles de azúcar en sangre son una montaña rusa. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pasar a una alimentación en donde predomine la densidad nutricional, en donde consumamos suficiente proteína, en donde consumamos todos los alimentos lo más cerca posible de su estado natural. Y eso automáticamente va a hacer que tengamos niveles de azúcar más estables y que por esa misma selección de alimentos, las señales internas del apetito pues se hagan más naturales. Es decir, no exista nada de por medio que esté provocando como si fuera una especie de cortocircuito entre esas señales, sino que sean señales óptimas y que tú puedas realmente identificar en qué momento tú tienes hambre, cuando tú te sientes satisfecho y que no sientas esa gana de tú irte a darte una especie de fix de eso que para ti es adictivo, de ese azúcar, de ese alimento ultraprocesado. Jochi Molinari pregunta, muscle age e incremento de carga. Me imagino, siendo Hochi, se refiere a training age, es decir, el tiempo que tú tienes entrenando y los incrementos en los pesos que utilizas. Para poner un poquito esto en contexto, esa pregunta viene porque Hochi y yo hace unos días estábamos discutiendo sobre cómo ahora mismo a él le resulta más difícil que antes ponerle más peso a la barra. Es decir, ve estancamientos en sus lift que le resulta más difícil romper. Entonces, yo le explicaba a Hochi. Hochi tiene un poquito más de 50 años, de los cuales tiene más de 20 entrenando de manera consistente. Hochi se encuentra muy avanzado dentro de su vida de entrenamiento y ha desarrollado mucho su mismo potencial genético y su capacidad de mover libre en mucho movimiento. Entonces, mientras más avanzado tú eres, resulta más difícil hacer progresos sustanciales en la carga que tú utilizas. Entonces, ahí se hace necesario hacer periodizaciones un poquito mejor pensadas, darle mucha prioridad al recovery, a qué también tú estás durmiendo, a qué también tú estás comiendo, procurar que tú no estés en un déficit calórico, porque un déficit en la dieta es un déficit en el recovery. Entonces, tú quieres hacer todo lo posible porque tu capacidad de recuperamiento esté al máximo y que cada vez que tú vayas a entrenar, tú estés en las condiciones más óptimas. Eso acompañado de un programa de entrenamiento bien pensado, una periodización en la que estemos desarrollando ganancias de fuerza, de generar fuerza máxima, pues va a permitir que tú rompas estancamientos en esos movimientos. Otra pregunta que tenemos aquí es ¿cuántas veces recomiendo hacer piernas a la semana si quiero crecer? Esa persona me pone la nota de que no descansa bien. Todo depende de cómo se esté distribuyendo tu volumen de trabajo. Por ejemplo, en el mundo voy a decir bodybuilding, y muchas de las personas que están escuchando no son bodybuilders, pero entrenan como bodybuilders, porque su influencia a la hora de entrenar son rutinas que ven en revistas, en páginas de bodybuilding y bueno, pues ejecutan esos programas. En donde se ve muchas veces un split en el cual se entrena un grupo muscular por día o se divide entre upper body y lower body, o como muchos se entrena lower body 2 veces a la semana. Pero son días en donde se entrena mucho volumen en las piernas y por lo tanto tarda más tiempo en recuperar todo. Entonces, ¿qué pasa?
depende mucho en qué nivel tú te encuentras. En mi opinión, una persona avanzada ve un mejor progreso con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, en donde se especialice en volumen de trabajo específico para esos grupos musculares y luego todo sea recovery hasta la próxima sesión. Sin embargo, la mayoría de la gente, principiante, intermedia, mucha gente intermedia que se considera intermedia pero realmente son principiantes, se benefician más de programas full body, en donde entrenen cada grupo muscular con más frecuencia, porque eso les permite exponerse con más frecuencia a los movimientos y por lo tanto desarrollar una mejor mecánica, una mejor técnica en esos movimientos y progresar, hacer progresiones un poquito más apropiadas en cada uno de esos movimientos. También al entrenar grupos musculares, todos los grupos musculares, un full body en cada sesión de entrenamiento, no se maneja un volumen de trabajo tan excesivo del cual tú no te puedas recuperar hasta una semana, sino que fácilmente en 48 horas tú pudieras hacer otra sesión de entrenamiento y rendir igual y tener un estímulo. Entonces, digamos que tú vas teniendo un estímulo cada vez más frecuente y eso hace que tú te hagas mejor en los movimientos y que tú estimules ese crecimiento con más frecuencia. No sé si me explico bien, pero en resumen, si tú eres principiante intermedio, tú vas a ver un mejor progreso entrenando full body y dedicándole un volumen de trabajo menor, pero más frecuente a esos grupos musculares, que dedicándote por completo a ellos una sola vez a la semana. Hay muchas otras cosas que juegan un papel ahí, pero en base a mi experiencia, en base a lo que yo veo en mi práctica diaria, esa es mi opinión. Bien, señores, gracias a todos los que me han dado ideas, preguntas, comentarios para el contenido de este próximo episodio y nos vemos en una próxima. Gracias.